nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy les vamos a hablar de las vacunas contra la COVID-19. Ustedes saben que actualmente hay alrededor de 200 grupos trabajando en todo el mundo, en busca de una vacuna. Y la Organización Mundial de la Salud le está siguiendo la pista a unas 140. De ese total, 18 están siendo probadas en seres humanos en ensayos clínicos. Y de las 18, como lo hemos informado en los últimos días y ha trascendido en la prensa mundial, de la que nosotros no somos la excepción, están más avanzadas la vacuna experimental CanSino, la llamada ChAdOx1, de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y la desarrollada por la compañía Moderna en Estados Unidos. Son tres las que están más avanzadas. Y hoy, para hablar de este tema, tenemos a distinguidos invitados. Nos acompaña la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Honduras, Piedad Huerta. Tendremos vía Skype desde Houston, Texas, a la doctora María Elena Botassi, una científica hondureña, codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston, y también codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas. Sir Salvador Moncada nos acompaña una vez más aquí en Frente a Frente desde Londres. Precisamente ya en pantalla el Sir Salvador Moncada y la doctora María Elena Botassi, con quienes hablaremos en los próximos minutos. Planteamos la interrogante. Ya luego saludamos a los invitados en Houston, en Londres, y también aquí hoy presencialmente la representante de OPS en Honduras, la licenciada Piedad Huerta. Pero antes, Gabriela Andino. Gabrielita, buenos días. Buenos días, licenciado, buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema para este miércoles e invitarlo a participar a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las vacunas más avanzadas en la carrera por combatir el coronavirus? Discutiremos temas con científicos hondureños que nos dirán y nos explicarán cuáles son estas vacunas. Por eso le invitamos a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN a compartir sus mensajes, sus sugerencias y también sus consultas a nuestros invitados este día. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Frente a... Les decía que nos acompaña aquí en el set la licenciada Piedad Huerta, que es la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS en Honduras. ¿Qué tal, Piedad? Muy buenos días, Renato, qué gusto verlo. Gracias, igualmente. Hace tiempo. Bueno, lo veo a diario, pero aquí en el estudio hace tiempo que no lo veía. No, muchas gracias. Para nosotros siempre es un honor su presencia. Con más esperanzas y más optimista que ayer, estoy seguro, Piedad. Sí, sin duda alguna. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza en la ciencia. La ciencia ha avanzado muchísimo y hay miles de científicos, de técnicos
de biotécnicos trabajando en el mundo entero para lograr una solución a este problema que tenemos, una solución a través de una vacuna. Entonces, sin duda alguna, estamos esperanzados. Las fases 1 y 2 que terminaron, 3 vacunas candidatas, que así se les llama, sí, ¿ya? Son esperanzadores, buenos resultados en esas primeras 2 fases, y ahora, bueno, esperar que hagan su fase 3, en la que harán la prueba, el testeo en miles de personas en varios países y sacar conclusiones, ver cuál, o si todas, o entre más vacunas tengamos que hayan logrado pasar esta fase 3 de una manera satisfactoria, mejor. Y definitivamente no es rápido, o sea, esta fase 3 va a tomar sus meses de tiempo, pero hay un seguimiento muy cercano de parte de la alianza que se hizo a nivel mundial para estar vigilando la producción y los estudios clínicos de las vacunas. O sea, no hay que esperar vacuna ya lista para este año, ¿verdad? Bueno, puede ser que lleguemos a tener una vacuna lista porque se confirma que esa es la vacuna o varias vacunas, pero no lista para aplicarse ya en las personas. Acuérdense que hay que hacer una reproducción masiva, hay que reproducir en miles de millones las vacunas, hay que definir toda la logística entre los países, todo el costeo, todo lo que va a significar la venta de las vacunas, o a través de esta alianza que se ha formado mundial COVAX, hacer lo que es la definición de países a los que se les va a subsidiar, en fin, mucho trabajo logístico también para definir la distribución. Tendremos tiempo para hablar de esa temática. Antes vamos a hacer ya las conexiones que tenemos con Sir Salvador Moncada en Londres y la doctora María Elena Bottazzi en Houston, Texas. Vamos a elegir la distancia más larga de nuestros panelistas hoy en Frente a Frente, así que priorizamos por esa razón a Sir Salvador Moncada en Londres. Inmediatamente estaremos con la doctora María Elena Bottazzi y en unos minutos también conexión con la doctora Ida Berenice Molina, que es la jefa del programa ampliado de inmunizaciones en Honduras. Siempre hablando sobre las vacunas. Sir Salvador Moncada desde Londres, de nuevo muchas gracias, buenos días y muy gentil por atender las invitaciones de Frente a Frente, Sir Salvador. Adelante. Muchas gracias, Renato, muchas gracias por invitarme al programa nuevamente y es un placer tener la posibilidad de discutir este tema tan importante de las vacunas del COVID. Hay 3 que están más avanzadas: la vacuna experimental CanSino, la de Oxford y la que está desarrollando la compañía Moderna de Estados Unidos. Explíquenos, ¿cómo vamos? ¿En qué nivel nos encontramos con esta vacuna, doctor? Yo creo que hay más de 3 que están avanzadas, porque hay una vacuna también que está bastante avanzada, producida por la compañía china Sinovac, que es una vacuna hecha de una manera distinta, de una manera tradicional, que también está en un estadio de desarrollo avanzado y que está dando resultados buenos. Yo creo que es importante señalar que la producción de vacunas por varias tecnologías es importante, porque es muy difícil predecir cuál va a ser la vacuna que va a funcionar, si va a funcionar bien, si va a ser segura, porque eso es imposible predecirlo con la vacuna. De tal manera que es mucho mejor que hayan varias vacunas que estén en desarrollo y que esas vacunas hayan sido hechas por tecnologías diferentes. La vacuna de CanSino y la vacuna de la Universidad de Oxford son hechas con una tecnología moderna a través de una transfección de un virus a la que se le ha puesto un gene del coronavirus. La vacuna de Sinovac es una vacuna tradicional que se hace de la misma forma en que las vacunas ahora se hacen para la varicela, para la rubela, para la influenza. Y hay la vacuna de Moderna, que también está siendo hecha, una vacuna parecida por un consorcio en el cual está Pfizer. Y esas vacunas son mRNA, vacunas de mRNA,
de una tecnología muy moderna. Todavía nunca se han hecho una vacuna de mRNA que se use en humanos, pero la técnica podría ser muy prometedora o podría ser un problema al final de cuentas. Además de eso, hay otras tecnologías que se están usando. De tal manera que no nos podemos quejar por el hecho de que se ha usado todo el arsenal de posibilidades que se tiene, y alguna de ellas o varias esperemos que funcione. Pero en el caso del desarrollo de las vacunas, esta es una cuestión que es impredecible. Si funcionará, si no funcionará, cómo funcionará, si será segura, todo eso no se puede contestar sino hasta que se tengan los estudios clínicos más amplios. Pero que tendríamos el próximo año al menos una vacuna, sí hay posibilidades. Yo creo que para finales de este año sabremos si hay 1, 2, 3, 4 vacunas que tienen la posibilidad de proteger, pero no se habrán probado lo suficiente para saber si son completamente seguras. Por suerte, las vacunas que se han probado hasta ahora producen efectos colaterales que no son muy serios y que pueden ser manejados con antifebriles o lo demás. Pero yo pienso que las vacunas originales que se hagan son vacunas que, si funcionan bien, tienen que ser dadas al personal de la línea frontal que está trabajando con la enfermedad, a la gente de riesgo y lo demás. Vacunas para la población general no creo que haya antes de la primavera o tal vez el principio del año, del verano del año próximo. Bien, muchas gracias, Sir. Ya volveremos con usted. Ahora hacemos la conexión con Houston, Texas, y la doctora María Elena Botassi. Buenos días, doctora. Gracias también por atender a Frente a Frente. Denos su punto de vista sobre estas vacunas que están en pleno proceso de desarrollo. Adelante. Sí, buenos días, Renato, y un gusto estar con Piedad y también con Sin Salvador Moncada. Bueno, la perspectiva mía es también la siguiente. Como mencionó Piedad, tenemos realmente que evaluar tres pilares que incluyen no solo cómo se producen dichas vacunas, qué tan escalamientos vamos a poder obtener, y entonces eso también va a delimitar el costo y el acceso a dichas vacunas. El segundo pilar, como lo mencionó el doctor Moncada, es qué tan seguras son, qué tan efectivas van a ser estas vacunas. Y obviamente el tercer pilar es todas las negociaciones que se están haciendo a medida de gobiernos, incluyendo organizaciones como la OPS y la OMS y Gavi, para poder después tener acceso y la logística de no solo distribución, sino que también de cuál va a tener que ser la cobertura de las dichas vacunas. O sea que si no tenemos una vacuna que funciona bien, vamos a tener que probablemente también mantener otras medidas de bioseguridad si no protegen un porcentaje alto de la población, y al mismo tiempo también tenemos que ver no solo cuánto se protege, sino que también cuántas personas van a poder usar dicha vacuna. Y como lo mencionó el doctor Moncada, al principio probablemente las vacunas no van a ser distribuidas a toda la población en general, sino que se van a escoger grupos indicados. ¿Cuáles van a ser estos grupos? Probablemente, como se mencionó, de personal de primera línea, a lo mejor personas que tienen alto riesgo. O sea que todavía tenemos mucho que investigar, esperando no solo los resultados de seguridad y efectividad o eficacia, la logística y cómo se van a accesar y cómo se van a distribuir. Una pequeña nota acerca de las vacunas que se han mencionado. También nosotros estamos muy de acuerdo con esta distinción entre vacunas que utilizan plataformas muy comprobadas comparadas con las plataformas obviamente que son todavía experimentales. Y de ahí es que ojalá y probablemente vamos a tener un menú por las cuales a lo mejor vamos a poder escoger, donde tal vez al principio
se van a poder distribuir vacunas de primera generación, pero a medida que vamos aprendiendo de nuevo cuán efectivas son, cuán seguras son, vamos a poder probablemente también traer otras vacunas que son de segunda o hasta tercera generación. Yo creo que el mensaje es realmente que aunque tengamos vacunas que van obviamente tenemos el optimismo que van a ser desarrolladas, no va a ser del día a la mañana que vamos a poder cambiar la estrategia de no solo reducir el nivel de virus que está circulando, no vamos a poder completamente terminar de usar estas medidas de bioseguridad una vez que se empieza a distribuir la vacuna. La vacuna va a tener que tener un alto porcentaje de eficacia, al mismo tiempo tener que ser utilizadas en altos números de individuos para poder nosotros realmente poder regresar a remover todos estos otros métodos de bioseguridad. Gracias, doctora Botassi. Ya volveré con usted porque los dos científicos tienen una agenda bien apretada hoy, estarán unos minutos, por eso les agradezco. Sir Salvador, será interesante ese proceso de distribución. Sé que ustedes han hablado que posiblemente se priorice las poblaciones más vulnerables, pero ¿de dónde? Uno piensa si los países más ricos del mundo son los que tendrán opción de tener las vacunas primero. ¿Dónde estamos países como Honduras en el tema de la distribución? Como es algo inédito, será un proceso complejo. ¿Cómo lo entiende, Sir Salvador? Esa es una de las cosas que preocupan. Debería de haber realmente un acuerdo internacional bien claro con respecto a la producción y la distribución de las vacunas. Y la Organización Mundial de la Salud debería de jugar un papel fundamental porque tienen la infraestructura, tienen los contactos en los países y lo demás, y además tienen la experiencia. El hecho de que algunos países que tienen dinero estén diciendo que van a comprar grandes cantidades de vacuna para asegurar la vacunación de sus propias poblaciones es realmente preocupante y debería de ser una cosa que los organismos internacionales deberían de luchar en contra para asegurar que efectivamente haya una estrategia que proteja a los más vulnerables, a la gente que efectivamente necesita la vacuna en los primeros momentos y que se logre una distribución equitativa a nivel internacional. Y yo creo que ese es el plan y la necesidad del momento, encontrar una forma de un entendimiento global que nos lleve a una distribución equitativa de la vacuna. Esto no debería de ser visto como un negocio por nadie, debería de ser visto como una necesidad internacional de la población mundial. Y el pago de esto no debe hacerse a través de negocios. Y tengo entendido que hoy mismo la compañía Merck dijeron que no estaban dispuestos a vender la vacuna a precio de costo, sino que iban a hacer. Y eso es lo que debería de evitarse, porque esto afecta a todo el mundo igualmente, especialmente los países periféricos deberían de ser protegidos frente a la posibilidad de que los países ricos efectivamente acaparen la vacuna, como ha pasado con el medicamento Remdesivir, que fue acaparado por el gobierno de los Estados Unidos, y esa es una cosa que no debería de ser aceptada. Sí, porque y esto va para la doctora Botassi. Estados Unidos se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos la personalidad del presidente Trump. Seguro que tratará de garantizar al menos unas 400 millones de vacunas para su población primero. Es decir, ¿qué tanto peso e influencia tendrán en la distribución y en la priorización de estas vacunas
organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ante el peso económico de países en el norte de nuestro continente, ante Europa también, ese eje franco-alemán y algunos otros 2 países se han unido ya a decir que tienen esta cantidad de dinero justamente para garantizarle a sus pueblos la vacuna. Ya vamos a escuchar la opinión que tiene la OMS, OPS a través de Piedad Huerta. ¿Y usted cómo valora esta distribución a futuro, doctora Bottasi? Sí, bueno, en efecto es un poco concernante esta situación donde Estados Unidos completamente está tratando de separarse del resto de las grupos globales, incluyendo obviamente el consorcio del ACT Accelerator o del COVAX, incluyendo obviamente organizaciones como CEPI, como la Wellcome Trust, como el Fondo Global, obviamente incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que sí hay un poco de politización con respecto también a esta iniciativa Warp Speed en Estados Unidos. Yo creo que al final, como mencionó también el doctor Moncada, pues es un poco problemático y yo creo que lo esencial es poner atención a lo que están haciendo los esfuerzos, especialmente vía la organización de Gavi, que es la iniciativa obviamente global para el acceso de vacunas, y yo creo que sí se va a poder pues romper este mecanismo de politización, porque al final también son diferentes las vacunas que están siendo evaluadas para diferentes iniciativas. Y por eso es que es la ventaja de tener tantas vacunas en desarrollo. Hay varias, sí, por ejemplo, como la de Oxford, que no solo está siendo evaluada obviamente en Estados Unidos, sino que también en varios otros lugares del mundo, pero hay otras que están viniendo atrás que son muy prometedoras, sí, y que están dentro de este consorcio del COVAX que vamos a poder tener acceso. O sea que la idea es balancear un poco este portafolio de iniciativas de desarrollo de vacuna, pero hay varias que ya están bastante prometedoras, pero todavía, como dijimos al principio, falta un poco de tiempo para escoger cuáles son las que van a empezar a ser distribuidas alrededor del mundo. Hay que tener mucha atención y obviamente tener todos los gobiernos alineados para poder estar obviamente sentados alrededor de la mesa para poder discutir, y yo creo que organizaciones globales como la OMS son esenciales para que obviamente cada país tenga una voz y todos los manufacturadores tengan una voz. Acuérdense, también hay muchos manufacturadores dentro del network de los países en vías de desarrollo que están contribuyendo también a producir estas vacunas. Sí, doctora Bottasi. Piedad, es bueno que haya al menos una vacuna ya lista lo más pronto posible, pero claro, todo el mundo se peleará por ser los primeros en tener esa vacuna. Es mejor que hayan más vacunas porque entre más y comprobada su eficacia, así la distribución será menos complicada. Entiendo. ¿Qué piensa la OMS o OPS sobre este tema? Claro, definitivamente que entre más vacunas candidatas haya, un abanico más amplio de oportunidades hay para lo que va a ser la selección de las vacunas que habrán de distribuirse una vez que se haya confirmado que cumplen con la seguridad, con la eficacia, que no tienen reacciones adversas de grandes riesgos, etcétera, que son costo efectivas, que cumplen con ciertas características que se han pedido para la distribución, para la dosificación, para los grupos de edad a los que se puede vacunar. Entonces, definitivamente que este avance que van teniendo es como una carrera que van teniendo las diferentes vacunas en donde se suben a la siguiente fase. Son 4 fases, 3 fases clínicas y la última, que es la de vacunación, que pasan de la fase 1 a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3. Esto es muy importante porque permite ampliar el abanico de oportunidades. Ahora bien, lo que decía la doctora Bottasi es fundamental, realmente fundamental. El poder tener esta coalición de organizaciones de nivel mundial en donde está Gavi,
que es la alianza de las vacunas, donde está la OMS, donde hay otra cantidad de organizaciones y de donantes mundiales en esta alianza, que el propósito es garantizar la equidad de la distribución de la vacuna y la asequibilidad, que sean accesibles en precio y que, sin importar el nivel económico del país, todos los países del mundo tengan acceso a la vacuna por un medio o por otro medio. En el caso de los países de las Américas, en junio recién, los países en el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud adoptaron una resolución en la que le solicitaron a la Organización Panamericana de la Salud que con su fondo rotatorio para la compra de vacunas se apegaron al fondo para la adquisición de la vacuna en bloque. Es decir, hay por lo menos 36 países del continente americano, de los cuales Honduras es parte, que han aceptado ir en bloque por la compra de la vacuna. Esto convierte a la región de las Américas, todos estos países, en una potencia que puede adquirir la vacuna a los precios más bajos, porque estos son los acuerdos que se han tenido en este mecanismo COVAX que se formó, en el que se está discutiendo todo esto, el poder tener a la vacuna como un bien público y no como un mecanismo de negociación. Y hay muchos elementos que hay alrededor de esto, pero como ustedes bien dicen, el tener varias vacunas candidatas que van avanzando en esta carrera, eso nos da una gran oportunidad a tener un abanico de opciones en donde estas alianzas alrededor del mundo en este consorcio logren de verdad influir de una manera muy positiva para que la vacuna o las vacunas que sean posibles de manufacturarse en miles de millones sean las vacunas que son accesibles para todo el mundo y que no haya una distinción por países que tienen mayor potencial económico de aquellos que tienen menor potencial económico, y que realmente la vacuna sea equitativa. Y hay, Sir Salvador Moncada, hay una alianza y una coalición, hay reuniones diariamente. Cada jueves la OMS da información sobre los avances que se están teniendo. Es muy difícil, hay muchas fuerzas de por medio, pero se está trabajando en eso precisamente. Mire, porque ya lo mencionaba. Sí, adelante, Sir. Yo creo que claro que la gente está discutiendo, pero es una cuestión de fuerza aquí. Es una cuestión de que se está usando criterios geopolíticos para pensar en la distribución de lo que debería de ser un bien común. Es una necesidad de toda la humanidad. Nadie está discutiendo en este momento, no hemos discutido el hecho de que la producción de esta vacuna en grandes cantidades es una tarea monumental. Producir 7, 8 mil millones de dosis es una tarea monumental, y la distribución va a ser una tarea todavía más grande, y que debería de haber un acuerdo internacional efectivamente para hacer de esto un bien común, no un negocio, no un problema de que compiten por un de las vacunas, sino que por la necesidad de la población mundial, de la salud de la población mundial, se trabaje por el beneficio de todos y no por el beneficio de algunas compañías que producen vacunas. Y lo que hemos visto con el Remdesivir, que lo mencionaba Sir Salvador Moncada, nos genera preocupación cuando ya se tenga la vacuna, cómo los más poderosos económicamente van a tratar de garantizarse para sus pueblos la vacuna. Yo pongo el ejemplo del Remdesivir. Ustedes saben que el gobierno de Trump, se lo digo a la audiencia, logró un polémico acuerdo para hacerse, fíjense bien, con todo el suministro mundial de los próximos 3 meses del Remdesivir. Miren qué cosas. Estados Unidos, en un polémico acuerdo, logró hacerse con todo el suministro mundial de los próximos 3 meses del Remdesivir, uno de los medicamentos más prometedores en el tratamiento de la COVID. El medicamento es producido por la farmacéutica
Gilead Sciences es el primero en ser aprobado por las autoridades en Estados Unidos para el tratamiento de la enfermedad. Estoy seguro que ustedes se informaron de esto hace algunas semanas, le digo al público que nos ve dentro y fuera de la República. Según el anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el acuerdo con esta farmacéutica garantiza, fíjense bien, 500 millones de tratamientos, equivalente al 100% de la producción de julio, 90% de la producción en agosto y 90% de la producción en septiembre. La compra sucede cuando Estados Unidos registra un alarmante repunte de nuevas infecciones de coronavirus. Es el país con más casos y con más muertes, y los expertos alertan de que el control total de la pandemia esté lejos. Yo digo, ¿cuánto peso pueden tener estas alianzas ante actitudes como la de el gobierno de los Estados Unidos? Acaparar toda la producción mundial de un tratamiento, de un medicamento para ser utilizado en su pueblo por 3 meses, y a cuando tengamos la certeza que una vacuna es eficaz y que está lista para ser aplicada. ¿Se imagina Sir Salvador Moncada? Vuelvo a hacer la ronda, luego la doctora Botassi, enseguida Piedad Huerta, ¿cómo le van a caer con todo el poder económico que tienen a garantizar primero la vacuna para sus pueblos? Bueno, eso es lo que estamos precisamente discutiendo. Y tenemos la esperanza de que estas organizaciones que han mencionado, como COVAX o como Gavi o como CEPI, que son organizaciones internacionales sin fines de lucro, efectivamente logren tener una influencia en el proceso. Esperamos en última instancia que la cordura llegue a dominar en los Estados Unidos y tener un poco de actitud correcta con respecto a este tipo de problemas y con respecto a las consideraciones geopolíticas que deberían de ser secundarias frente a las necesidades de la salud mundial. Doctora Botassi, uno diría también que organizaciones como las Naciones Unidas debería intervenir en función de que esta distribución sea lo más digna, equilibrada, ecuánime. ¿Se me ocurre algo para que las poblaciones más vulnerables en todo el mundo sean las primeras que se apliquen y no necesariamente las poblaciones de países con más poder económico, verdad? Bueno, por eso es que yo creo que es importante el tener esta gran variedad del menú de posibles vacunas que se están desarrollando. Yo sé que en las noticias hay mucha información acerca de estas tal vez 4, 5, 6 que se oyen repetidamente porque son las que a lo mejor la gente cree que porque están ya más avanzadas son las más prometedoras. La realidad es que aún siendo las que están en fases clínicas, los resultados no están indicando necesariamente que son vacunas que van a tener gran alta efectividad. No hemos logrado todavía entender, los números son todavía muy chicos con respecto a el número de población que se han experimentado, y yo creo que a lo mejor no se oye lo que están pasando las otras entidades que están desarrollando las otras 100 tipos de vacunas. Sí. Por ejemplo, los manufacturadores en la India, o hasta en Brasil o en otros lugares en Asia. Yo creo que al final, aunque se seleccionen o se cree que se van a seleccionar estas como primera instancia, probablemente las vacunas que van a venir a entrar en juego y que van a ser las que realmente tienen ese ímpetus de un producto para la salud pública, probablemente van a venir de otras compañías, de otras organizaciones que no necesariamente son estas multifarmacéuticas. Y yo creo que el poder va a ser dentro de este consorcio de desarrolladores de manufactura de los países en bajo y medio calibre, que es un gran network de manufacturadores de vacunas. En efecto, si ustedes ven estas compañías que están haciendo por ejemplo, el ejemplo de AstraZeneca. AstraZeneca no es una compañía que desarrolla vacunas. Ellos entraron en este mercado simplemente porque vieron la oportunidad
con el grupo de Oxford, pero ellos no son desarrolladores de vacunas y no son los que distribuyen otras vacunas que ya están comercializadas y usadas alrededor del mundo. Entonces, tal vez no hay que perder la perspectiva de que aunque se escuche que estas son las 4 o 5 compañías que aparentan estar al frente de la producción o del desarrollo, hay muchas otras que ahorita tal vez están un poco silenciadas, están detrás, pero van a ver que ellas son las que probablemente van a crear este poder de desarrollo y de distribución, porque por ejemplo, ¿quién distribuye ahora en el mundo la vacuna de la hepatitis B? No es ninguna de estas 4 que hemos mencionado, son un grupo de diferentes, y por ejemplo nosotros en nuestro centro de vacunas estamos trabajando con estos grupos de manufacturadores que están tal vez un poco en silencio en este momento, pero que cuando están listos son los que ya han demostrado la calidad de producción, el escalamiento, la producción a bajos costos, y han ya hasta recibido la aprobación de precalificación de la OMS para poder hasta exportar dichas vacunas. O sea que hay mucha información que está a lo mejor oscura detrás de esta gran hype que se oye de estas otras manufacturadoras, pero hay que tal vez enfocarnos en quiénes son los otros que están en este esfuerzo también. Claro, eso sería lo ideal, tener varias opciones con esta vacuna contra el coronavirus. No vea usted, Piedad Huerta, no descarte, mejor dicho, si esa salida de Estados Unidos de la OMS, y me disculpa, aquí estoy elucubrando, ¿verdad? No sea para no hacer caso a la OMS ni a cualquier alianza cuando llegue el momento que hay una vacuna eficaz y acapararla sin importar el resto de la población. Sí, y después van a venir a llamar al resto, ¿no? Para ver a quién va a venir a rescatar, porque como le digo, en este momento estas vacunas de Moderna o hasta la de Oxford sí indican que son a lo mejor seguras, pero la indicación de la efectividad todavía es muy pobre. No está realmente en efecto categorizado de que van a tener hasta protecciones arriba del 30, 40, 50%. Y para que una vacuna realmente sea la ideal, tenemos que tener un gran nivel de efectividad, hasta probablemente mayor del 70-80%, y al mismo tiempo que se utilice en más del 70-80% de las poblaciones, porque si no vamos a tener que seguir usándolas en combinación con otros métodos de bioseguridad. O sea que hay que tener mucho cuidado también. De nuevo, los 3 pilares tienen que encajar perfectamente como un rompecabezas, ¿no? ¿Qué tanto se produce? ¿Cuánto se cuestan? ¿Quién son las que las van a distribuir? La aprobación y la calidad con la efectividad, y al mismo tiempo con los programas de distribución y las coberturas que se van a necesitar en diferentes países, incluyendo obviamente Latinoamérica. Sí. Yo creo que, si me permite, yo creo que es importante eso. Primero decir que la gente entienda claramente que estamos al principio del proceso. Sí. Esta es una nueva enfermedad que conocemos poco de la gente que la produce y conocemos poco de la respuesta inmunológica de la gente, de las personas. De tal manera que estamos recogiendo información a medida que estamos desarrollando un posible tratamiento o un posible medida preventiva. Yo creo que es una cuestión complicada. Si se recuerdan que para hacer una vacuna antes se ha tomado entre 5 y 10 años, y cada una de las se está analizando para tomar con respecto a la siguiente fase. En esta situación lo que la gente ha hecho es hacer las fases no en series, sino que en paralelo, de tal manera que la información es mucha, el desconocimiento todavía es mucho. Y es posible, como dice la doctora Bottazzi, que las primeras vacunas no sean efectivamente las que en última instancia terminen resolviendo el problema. Eso no sería la primera vez en la historia. La vacuna de la polio original no fue la vacuna que finalmente fue utilizada a nivel mundial, porque la primera vacuna de la polio que parecía efectiva y que era efectiva tuvo problemas y hubo que abandonarla en favor de una vacuna producida por el virus atenuado. De tal manera que estamos probando
estamos aprendiendo, estamos quemando etapas y hay que ser cuidadoso también con la información y con las conclusiones que se sacan en cada etapa para ir por un camino seguro. Sí. ¿Queda para concluir esta parte del tema? Sí, cómo no, yo creo que es muy importante el estar visualizando precisamente todo ese enorme paquete de vacunas que están en este mecanismo, vamos, en esta etapa de producción de pruebas, en la primera fase, en la segunda fase. Estamos hablando de más de 130 vacunas y cada día cambia el número, porque cada día se suma alguna otra vacuna que entra como candidata, y las que van avanzando en las diferentes fases y que van a llegar a cumplir con todos esos pilares de los que estamos hablando. Yo creo que es muy importante, el concepto de eficacia es fundamental. Hay varias características que ha pedido esta alianza este consorcio que se ha formado, y que han pedido características en donde la eficacia debe ser de mayor de 70%, aunque se podría aceptar un poco menos, pero lo óptimo sería más de 70%. Luego, los grupos a vacunar. Es muy importante que todos los países, independientemente de todo lo que está sucediendo en los laboratorios donde se está produciendo estos avances con las diferentes vacunas, que los países se preparen con la logística necesaria que se tiene que tener para la introducción de una vacuna nueva, que ese es el otro componente. Ese es el componente de los programas de inmunizaciones en los países. ¿Qué es lo que tienen que tener listo para poder introducir la vacuna que sea cuando esté lista? Así sea una o dos o tres, no sé, es muy importante que se vaya trabajando ya. ¿Se refiere usted a tener infraestructura para almacenarla? Todo, a tener primero definida la logística, un plan de acción bien estructurado, a tener un grupo de trabajo nacional, porque hay grupos científicos en los países que son los que aprueban o no la introducción de una nueva vacuna, que el propio mecanismo de aprobación de la introducción de medicamentos esté envuelto en ese grupo de trabajo, que haya un plan que defina cuál es la logística, cuántos recursos humanos se necesitan, si va a ser inyectada o va a ser tomada, qué es lo que se necesita de cadena de frío, si se tiene suficientes refrigeradores para poder aumentar el volumen de vacunas, porque pensemos que el año pasado no se tenía pensado que iba a ingresar una nueva vacuna al país, y tal vez no va a ingresar, como bien estamos diciendo, este mismo año, sino a principios del próximo año. Entonces, todo ese trabajo se tiene que ir haciendo en los países, y aquí ya se empezó a trabajar desde hace ya varias semanas. Allá estamos trabajando. Que se está trabajando. Estamos trabajando en eso. Sí, hay un grupo de trabajo que se ha formado con la Secretaría de Salud, que ha formado el programa ampliado de vacunas, la doctora Ida Berenice Molina, que es la que coordina, pero con un grupo ampliado de trabajo en el que se están definiendo todos esos pasos con un cronograma bien estricto y complejo, en el que hay que definir, por ejemplo, quiénes son esos grupos vulnerables, cuáles serían las primeras personas a las que hay que vacunar, qué porcentaje de vacunas entrarían primero y luego en una segunda fase y luego en una tercera fase. Es decir, hay muchas incógnitas alrededor de esto, pero la esperanza está ahí. Sí. Va a ser interesante seguir el trabajo que está haciendo Honduras en función de no solo almacenar, sino de seguir esos procedimientos correctos, porque vamos a necesitar al menos unos 10 millones de vacunas. Bueno, en realidad, fíjese, Renato, que si pensamos en lo que son las vacunas en general, no se vacuna a toda la población. O sea, las vacunas son poblaciones específicas que requieren ser vacunadas, y por lo menos en una primera fase de vacunación se estima que un 20% de la población tendría que ser vacunada, teniendo como primer grupo el grupo que está al frente de la pandemia, trabajadores de la salud y otros trabajadores fundamentales. Entonces, esa definición de quién es ese grupo
que se va a vacunar. Ese es parte del trabajo que tiene que hacer este grupo coordinador nacional, en donde hay científicos nacionales, hay el programa ampliado, la Secretaría de Salud y otros que estamos colaborando para poder definir, pero es el país, el gobierno de cada país el que define cuál es ese grupo vulnerable que va a entrar en una primera etapa de vacunación. Sí. Bueno, Renato, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí, doctora Bottasi. Sí, y como también es importante resaltar que las vacunas se usan en personas sanas, y para que funcionen, obviamente tenemos también que tratar de reducir el porcentaje de personas que se están infectando, y por eso es que para que vacunas sean efectivas y que tengan su esencial efectividad, es que hay que también al mismo tiempo tratar de continuar a reducir y a contener este virus para que no haya mucha población infectada alrededor de la población. Entonces, no se tiene que olvidar de que para que las vacunas eventualmente funcionen, también tenemos que tratar de reducir esta curva, claro, porque obviamente lo que se necesita es vacunar a las personas de una manera sana antes de que se infecten. Claro. Entonces, por eso es que dentro de la preparación de eventualmente recibir las vacunas, tenemos que continuar a tratar de reducir esta curva de infección para que no haya más definitivamente no suba más de 1% de la población en general de que haya ya sido o ya preinfectada o que tienen una infección, porque si no, la vacuna, a menos de que sea 100% protectora, no vamos a poder realmente romper la transmisión y romper obviamente y hacer desaparecer este virus. O sea, que no se les olvide. Claro, lo que dice la doctora Bottasi es fundamental, o sea, no por estar hablando de vacuna, estamos hablando de que el problema se va a terminar ahí. Definitivamente nosotros tenemos que adoptar, primero, continuar con el trabajo de trazabilidad de los casos, de confirmación de casos, de aislamiento de casos, de cuarentena de contactos, seguir trabajando para disminuir el número de contagios en los países y al mismo tiempo mantener las medidas de bioseguridad que pensamos que deben de continuar por mucho tiempo. O sea, no nos vamos a olvidar de las medidas de bioseguridad cuando llegue la vacuna. Vamos a tener que mantener nuestra higiene de manos, higiene al toser, en el caso de los países que han impuesto la mascarilla, usar la mascarilla, el distanciamiento físico. Vamos a tener que seguir con eso durante todavía bastante tiempo, aún cuando llegue la vacuna, y seguir educándonos y seguir adoptando este nuevo estilo de vida por un largo tiempo, aún cuando llegue la vacuna. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a retornar para despedirnos de la doctora Elena Bottasi, Marielena Bottasi, porque ella ya tiene una agenda bien apretada. Igual solo va a estar unos 15 minutos más el Sir Salvador Moncada, porque también tiene una agenda bien apretada hoy en Londres, la doctora en Houston, Texas. Pero me gustaría hablar de algo que anticipó Sir Salvador Moncada, y en efecto, yo leí hoy en la madrugada que hay una casa farmacéutica que dijo que va a producir vacunas, ya lo mencionaba él, Sir Salvador Moncada, al coste. Es decir, no lucrarse de la necesidad de una vacuna en el momento que la población mundial la necesita. Y vale la pena hacer consideraciones, ponderaciones y valoraciones sobre esta actitud, porque debería ser la actitud de las casas farmacéuticas que están trabajando en desarrollar una buena vacuna. Después de la pausa. Sí. Ya se nos une al programa en momentos que estamos por despedir a la doctora Marielena Bottasi, la doctora Ida Berenice Molina, que es la jefa del programa ampliado de inmunizaciones. Buenos días, doctora. Muy buenos días, licenciado Álvarez, licenciada Piedad Huerta, y un honor compartir con el doctor Sir Salvador Moncada y la doctora Marielena Bottasi, y muy buenos días a la población hondureña en general.
Muy bien, doctora Berenice, ya estaremos con usted y Piedad. Antes vamos a terminar con la doctora Botase y su mensaje final a su querida Honduras, a su querido pueblo de Honduras. Doctora. Sí, mire, y fíjese que pude cancelar mi compromiso. Me puedo quedar otros excelente. minutos más que ustedes ocupan. Muy bien. Recuérdeme la casa farmacéutica que esta madrugada de Honduras, Sir Salvador Moncada, anunció que va a producir vacunas al coste. No, al contrario, yo dije que habían anunciado que no iban a producir vacunas al coste, sino que las iban a vender por el precio que ellos consideraran que era lo que deberían de cobrar. Ese fue un anuncio de Moderna y de Merck esta mañana. Bueno, pues la compañía AstraZeneca sí ha dicho que va a venderlas a precio de costo. Sí, y en este momento no tenemos indicios de precio, ¿verdad? Porque está en desarrollo la vacuna. En este momento no tenemos... Me permite, yo siempre he pensado que se debería de haber hecho un fondo internacional, mundial, que comprara las vacunas para todo el mundo y que la distribuyera a través de la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo. Es decir, hay suficiente dinero para hacer un fondo internacional que compre todas las vacunas que sean necesarias para vacunar a la población en general. Y eso es lo que me parecería a mí que es lógico que se debería de hacer. Que cada país aporte, decir... Que cada país aporte de acuerdo con sus posibilidades, que se crea un gran fondo que, incluyendo las estructuras de caridad y lo demás, que se crea un gran fondo específicamente dedicado al financiamiento y a la distribución de la vacuna. Y entonces no se quita la parte de negocio y se hace una distribución. Claro, eso es, creo que mucho pedir, pero es así como debería de ser. Esa sería la situación ideal. Sí, para agregar un poco a eso, Renato, también es de nuevo crear estos consorcios de los manufacturadores, porque obviamente sí hay costos para producir dichas vacunas, obviamente hay costos para el desarrollo hasta de los estudios clínicos. Eventualmente es cierto, se tiene que obviamente ver cuántos contribuido obviamente por cada una de las organizaciones y cuánto es el costo final y después cómo se va a poder obviamente distribuir sin obviamente tener este concepto de con fines de lucro, sino que las actividades obviamente cuestan, las actividades alguien las tiene que pagar, pero eventualmente es balancear cómo esto se convierte en un producto que es para el consumo del público y que el público no es el que tiene que obviamente tener que ver de dónde poder pagar, porque obviamente los costos son altos. O sea que tiene que haber realmente, como dijo el doctor Moncada, un mecanismo gerencial de cómo poder avanzar este tipo de biológicos que eventualmente son para el uso común global, independientemente si es un país rico, un país que no es, que tiene tanto potencial económico. Eso sería lo ideal. Dígame, licenciada. Interviene la doctora Berenice Molina. Anticipaba Piedad Huerta, doctora Berenice Molina, lo que cada país debe hacer y prepararse para cuando ya esté lista la vacuna. Qué mejor que de su boca escuchemos, como jefa del programa ampliado de inmunizaciones, los trabajos que hacemos en función de estar ya preparados plena y totalmente cuando tengamos acceso a esta vacuna. Bien, la Secretaría de Salud, en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y en cumplimiento a su rol rector de la política de inmunizaciones en el país, ha iniciado desde el mes de junio la conformación de un equipo político y técnico denominado Equipo de Integración Nacional para dos tópicos. Uno, acelerar el acceso a esas vacunas cuando estén disponibles, y dos,
planificar la introducción de esa vacuna. Y con relación al acceso, ya todos los participantes han ampliado, pero yo sí quisiera agregar que a través de Naciones Unidas emitió una resolución el 3 de abril a iniciativa de México para que todos los países del mundo tuvieran acceso a los medicamentos, a los métodos diagnósticos y a las vacunas contra la COVID-19. Y el 4 de junio, la Alianza para las Vacunas, CEPI y la OMS lanzaron una iniciativa, un mecanismo denominado COVAX, y ese mecanismo es un mecanismo para que se tenga acceso a las vacunas de manera equitativa todos los países del mundo. Ese mecanismo, los países a la fecha, el 21 de julio, el día de ayer, teníamos una reunión y se confirmaba que 167 países del mundo ya han confirmado su interés de participar en la iniciativa COVAX. Ahí hay países de altos ingresos, de medianos ingresos, de bajos ingresos, de ingresos medianos, bajos. Ahí está Honduras. Honduras ya confirmó el 6 de julio, confirmó el interés de participar en la iniciativa COVAX. Fue confirmada a través de la Secretaria de Estado y también a través del Presidente de la República. Ese es un acuerdo donde ya lo han firmado 167 países del mundo. Y entre las líneas de ese acceso a esa vacuna está de que los países, que ese mecanismo COVAX va a permitir tener acceso a 2.000 millones de vacunas el primer año. Y estas vacunas, por ejemplo, AstraZeneca ha comprometido de su producción destinar 300 millones a ese mecanismo COVAX. El resto para Inglaterra, otro para Estados Unidos y para Brasil como países que están participando en los ensayos fase 3. Es así entonces que se está trabajando en acelerar el acceso a esa vacuna. Dentro de las líneas de COVAX se establece que se tendrá acceso únicamente a vacuna para proteger al 20% de la población de un país. Que si hacemos números con nuestro país, estamos hablando de aproximadamente 1.8 millones de hondureños. Sin embargo, como decían los científicos, esa vacuna, una vez que se desarrolle, falta un procedimiento de licenciamiento. No sabemos exactamente cuándo va a estar disponible una de las primeras vacunas que se logre desarrollar, pero los lineamientos son que recibiríamos el 3% para proteger al 3% de la población. Y hay algunos grupos que ya se han priorizado de manera preliminar con base a la evidencia científica de la situación epidemiológica de los grupos más afectados. Y así como decía Sir Salvador Moncada, estamos hablando del grupo de primera línea, que son los trabajadores de la salud, y probablemente otros grupos esenciales para que funcione un país. Luego recibiríamos un 17% restante para vacunar a la población, a otros grupos como adultos mayores, enfermos crónicos, pero realmente hay mucha incertidumbre porque todavía no sabemos si algunas de esas vacunas van a poder ser aplicados en estos grupos o no. Sin embargo, lo importante saber es que estamos trabajando en el acceso a la vacuna para no quedarnos fuera. Y es importante también informar que en Honduras existe y que el acceso a la vacuna para la región de las Américas es a través del fondo rotatorio de la OPS. Es un acceso en bloque de los países. En el caso particular de Honduras, está en la lista de los países elegibles a recibir apoyo a través de un mecanismo denominado Mecanismo Anticipado de Mercado. ¿Eso qué es? Que vamos a poder tener acceso a un precio diferenciado de la vacuna, a un costo diferenciado durante un promedio de 5 a 10 años, y que el país podrá también tener acceso a comprar vacuna siempre y cuando se logre cubrir primero el 20% de la producción para todos los países del mundo. Quisiera decirles que en Honduras existe una ley, que es la Ley de Vacunas de la República de Honduras. Y esa ley establece claramente que las vacunas tienen que ser adquiridas a través del fondo rotatorio de la OPS, que es un mecanismo de los países que nos garantiza vacunas a precios asequibles, vacunas de calidad, nos da un crédito de 60 días. Entonces es importante que se conozca todo eso, ya que el país no podrá hacer negociaciones directas con ninguna compañía farmacéutica porque existe un marco legal nacional. Eso es lo que puedo aportar en relación al acceso. Me gustaría hablar sobre la introducción.
¿Qué estamos haciendo para planificar la introducción? La introducción de una vacuna es un proceso cuidadoso que debe llevar por lo menos un proceso de 6 meses de planificación, ya que se aborda un trabajo en diferentes componentes. Hay que programar la población a vacunar, hay que definir esos grupos en riesgo, hay que asegurar que tenemos los censos de todos los trabajadores de la salud del sector público y privado, que sean censos reales, que no nos generen problemas al momento de la implementación de la vacunación. También contamos con un Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones que asesora al programa en el tema de las políticas de inmunización con base a recomendaciones de la OMS, OPS, pero también con base a la situación epidemiológica del país, del comportamiento de la pandemia contra la COVID. Y este plan es un plan amplio, cuidadoso. Necesitamos tener un censo de los enfermos crónicos, las estimaciones de los adultos mayores, los datos de los grupos esenciales. Necesitamos saber cuántos bomberos hay en Honduras, cuántos por cada municipio, cuántos por cada ciudad, cuántos policías, cuántos... O sea, necesitamos tener un censo detallado de toda esa población. Y algo muy importante, necesitamos informarle a la población que no va a haber vacuna para toda la población, que la vacuna va a ser priorizada con base a evidencia científica y con base a recomendaciones mundiales a esos grupos en riesgo. Necesitamos evaluar cómo están los recursos humanos vacunadores, si necesitamos incrementar esos recursos en la red de establecimientos de salud, cómo está la capacidad de almacenamiento en la cadena de frío. No sabemos si esa vacuna, su presentación es monodosis, multidosis, por tanto no sabemos si se va a refrigerar, si se va a congelar. Necesitamos tener una evaluación de esa capacidad de cadena de frío, necesitamos tener una estrategia fuerte de comunicación, necesitamos saber si la Agencia Reguladora de Salud, ARSA, va a asumir toda la vigilancia de los eventos adversos. Necesitamos asegurar un plan de capacitación para el personal de salud. Necesitamos trabajar con la universidad en el tema de la investigación operativa, en algunos temas de interés con la implementación de la vacuna. O sea que es un trabajo realmente amplio, cuidadoso, y para eso ya hemos iniciado desde el mes de junio con ese equipo de integración nacional conformado por la Secretaría de Salud y otras instancias como la OPS, OMS, y que se va a ir ampliando progresivamente a otras instancias, se van a ir incorporando. Existe un coordinador político en este tema, que es el doctor Neri Serrat, que es el subsecretario de Proyectos e Inversión, y va a ser un placer para la Secretaría de Salud contar con los aportes en los momentos oportunos de estos dos grandes científicos hondureños. Buenos aportes, muy buenos aportes, doctora Aida Berenice Molina, jefe del programa ampliado de inmunizaciones. Vamos a la pausa y volvemos siempre con Piedad Huerta, representante de la OPS en Honduras, la doctora María Elena Botassi, el doctor Sir Salvador Moncada y también la doctora Aida Berenice Molina. Atentos. Frente a HN. Bueno, se despide Sir Salvador Moncada desde Londres. Muchas gracias, Sir Salvador. Nos gustaría un mensaje final. Sí, yo creo que la discusión ha sido muy rica. Se han hecho muchos aportes, pero creo que es importante que la gente entienda que es un proceso altamente complejo. Estamos frente a una enfermedad desconocida, nueva. No sabemos exactamente cómo la vamos a manejar. Se ha trabajado intensamente, no solo el personal de salud alrededor del mundo que ha tenido que luchar contra esta emergencia, sino la gente que ha trabajado en la parte científica, en el desarrollo de la vacuna y lo demás, y ahora la parte política de distribución. Es un esfuerzo monumental, enorme. Es esperanzador lo que se ve, pero creo que la gente debe entender que vamos a una velocidad en la que es muy difícil predecir exactamente lo que va a pasar. Hay muchas incógnitas. Los datos que estamos teniendo son buenos, pero tenemos que tener cautela y asegurarnos que vamos dando los pasos correctos para resolver el problema. La vacuna, si es que funciona,
no es la respuesta total al problema. La vacuna va a ser solo parte de un arsenal de actividades que serán necesarias para tratar esta pandemia. De tal manera que es un problema de salud pública general que tiene que verse como tal. Y una de las lecciones más importantes para mí ha sido ver cómo, al haber descuidado la salud pública en muchos países, creó una condición de desastre desde el punto de vista de la infección. Yo creo que hay que ver que de ahora en adelante la inversión en la salud pública, que es lo que protege a la mayoría de la gente en estas emergencias, debería de ser una de las prioridades de los gobiernos, especialmente de los gobiernos nuestros en América Latina, donde la salud pública ha sido descuidada tan evidentemente. Muchas gracias Sir Salvador Moncada, directamente desde Londres esta mañana. Y a propósito de lo que él decía, los laboratorios estadounidenses Moderna y MSD aseguraron en el Congreso de Estados Unidos que esperan beneficiarse de sus vacunas de coronavirus una vez aprobadas, en medio de las preocupaciones generadas por el hecho de que las vacunas no sean accesibles para todos. No venderemos nuestra vacuna a precio de coste, dijo Julie Herberding, directora de pacientes de MSD, al subcomité de supervisión e investigaciones de la Cámara de Representantes. MSD aún no ha comenzado los estudios en humanos de su vacuna experimental, quedando la saga de los principales candidatos. Bueno, ya nos están advirtiendo, Piedad. Moderna y MSD dicen que no venderán sus vacunas contra la COVID a precio de coste. Sí, hay muchos factores alrededor de esto, Renato, y es importante que la población lo sepa, porque no podemos ver el tema de la vacuna de una manera simple, como que hay una vacuna que se está produciendo, va a funcionar, va a ser efectiva y va a estar disponible para todo el mundo. No, hay muchos factores, muchas fuerzas alrededor de la producción de los medicamentos en general, de las vacunas, y hay enormes ganancias de por medio en las producciones de todos estos insumos biológicos. Así es que por eso es tan importante lo que creo que todos hemos coincidido en el panel, de que se tienen que unir los países, que tienen que formar una gran alianza mundial para garantizar que la vacuna es un bien público y que la vacuna contra la COVID va a ser accesible y va a estar disponible para todos los pueblos, para todos los países, sin importar su nivel económico que tenga. Y aquí va a haber posibilidades con esta alianza que se ha formado a nivel mundial del COVAX. Va a haber posibilidad de la vacuna comprada, de la vacuna subsidiada, va a haber donaciones, va a haber muchas opciones que se van a tener. Sin embargo, lo que dice el señor Moncada es muy importante, es muy complejo. Todo el proceso que sigue, que se ha tenido antes para las investigaciones clínicas, todo lo que son los estudios clínicos y siguen hasta ahorita, y lo que viene ahora en la preparación, como lo decía muy bien la doctora Berenice Molina, la preparación es un enorme trabajo, es una enorme cantidad de trabajo para lograr llegar en algún momento esperemos, del próximo año, principios del próximo año, a que llegue la primera vacuna o los primeros miles de vacunas al país y que se ponga la primera vacuna a un hondureño. Hay mucho trabajo detrás de eso, hay mucha gente que está trabajando y mucha más que va a tener que trabajar. Y se va a tener que invertir dinero, sin duda alguna, porque hay que hacer mucha preparación logística y financiera para poder tener, aunque sea la vacuna subsidiada al menor costo posible, se va a tener que invertir y programar un presupuesto para eso. Ya le voy a consultar a la doctora Berenice si formamos parte de algún ensayo clínico de estas vacunas que en este momento se están desarrollando, pero antes quiero escuchar de nuevo a la doctora María Elena Botassi, la científica hondureña, codirectora de la Escuela Nacional de Medicina.
tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston y codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas. A profundizar un poquito más sobre estas tres que están más avanzadas, doctora Bottazzi. La CanSino, que es de China, la empresa china anunció en julio, a principios de este mes, que el inicio de la fase 3 de los ensayos de su vacuna se hacen en Brasil. Alguien preguntaba que por qué Honduras no gestionó formar parte de estos ensayos clínicos. Ya tendremos respuesta sobre esto. La vacuna bautizada AD5-nCoV utiliza otro virus, un adenovirus del resfriado común, para introducir en las células humanas la información genética del nuevo coronavirus, con las instrucciones para fabricar algunas de sus proteínas virales y generar de este modo una respuesta inmune, pero sin desarrollar la enfermedad. Y a fines de junio, China aprobó su uso para los soldados de su ejército. De acuerdo a un comunicado de la empresa que publicó los resultados de sus ensayos en la revista médica The Lancet, los resultados de los ensayos clínicos muestran un buen perfil en cuanto a su seguridad y altos niveles de respuesta inmune, celular y humoral. Los resultados clínicos generales indican que la AD5-nCoV tiene el potencial de prevenir las enfermedades causadas por el SARS-CoV-2. La vacuna fue probada en 508 participantes. No obstante, el mismo comunicado advierte que no se puede garantizar que la vacuna llegue a ser comercializada exitosamente. La vacuna china fue la primera en el mundo en ingresar a la fase 2. Hay 3 fases en estas vacunas: la preclínica, donde se prueba su eficacia y tolerancia en animales; la fase 1, donde se prueba en un grupo pequeño de humanos, menos de 100, para evaluar su seguridad y efectos biológicos; y la inoculación, entrada después en la fase 2. Entra después en la fase 2, donde el grupo es más grande, entre 200 y 500, y donde también se analiza su eficacia hasta llegar a la fase 3, que incorpora muchas más participantes, cientos de miles de personas, y en la que se hacen pruebas aleatorias y de doble ciego, y se le compara contra un placebo. Que sea la doctora Bottazzi, especialista en esto, que nos profundice para luego ir a la pausa. Adelante, doctora. Sí, mire, para darle un poquito de información, la razón por la cual CanSino creó una alianza con Brasil y obviamente hacer estudios clínicos en Brasil también viene con el objetivo de que Brasil, porque ellos son manufacturadores de vacunas, ellos tienen varias plantas, ya sea Butantan o Biomanguinhos, porque ellos son productores también de sus propias vacunas y tienen varias también, como la de la fiebre amarilla, por ejemplo, que pueden exportar. El concepto de hacer el estudio clínico en ese país es con también el objetivo de transferir la tecnología de producción, y cuando uno transfiere tecnología de producción a otro país también tiene que establecer estudios clínicos en dicho país. O sea que no es porque Honduras no participó o porque Brasil sí, es porque es con la mira de que si en dicha vacuna funciona, también ellos estaban preparando para ver si se puede producir en dicho país. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con respecto a cuáles han sido los resultados que hemos ya visto de esta vacuna, como usted mencionó, que usa como plataforma un adenovirus humano, y desafortunadamente hay, obviamente, como seguridad a lo mejor tiene un buen perfil, pero con el hecho de que esta estructura del adenovirus viene de un adenovirus humano, el humano ya tiene una respuesta inmunológica contra este vector, y por eso es que aparentemente no está los resultados proveyendo gran efectividad de esta vacuna o eficacia. Por ejemplo, en la última publicación, esta vacuna de CanSino solo demostró que la mitad de los individuos que fueron inmunizados cero convirtieron a ser positivos por la vacuna o tener anticuerpos inducidos por dicha vacuna. Entonces, ahorita estamos todavía entendiendo si eventualmente van a tener que seguir estos estudios o si probablemente esta vacuna no es una solución adecuada. Entonces, como ustedes pueden ver, la verdad es que es un proceso muy complejo, no solamente implica
cómo se produce, cuál es la plataforma de producción, cómo se diseñan los estudios clínicos, como dijo usted, de pequeños números a incrementar los números, a cambiar el rango de edades dentro de las poblaciones evaluadas. O sea que es tan complejo que es confuso, y por eso es que a veces obviamente las noticias confunden y dan la percepción de que las vacunas ya están casi listas, pero todavía nos falta tiempo. Muy bien y oportuna su aclaración para no generar así expectativas demasiado optimistas. Aquí hay esperanza, se está trabajando denodadamente por los científicos en función de tener lo más pronto posible la vacuna. Vamos a la pausa y luego volvemos con la doctora Berenice Molina, con Piedad Huerta aquí en el set y la doctora María Elena Bottazzi. Bueno, se despide la doctora María Elena Bottazzi. Doctora, ya para un mensaje final, no hay duda que cualquiera sea la vacuna que esté preparada primero, se romperá un récord. No creo que en la historia de la humanidad se haya trabajado en una vacuna como lo estamos haciendo ahora el mundo científico con esta de la COVID-19. Adelante. Sí, bueno, en efecto, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí también ha sido un placer no solo participar con Piedad y con la doctora Berenice, con el doctor Moncada, pero como dice usted, parece que ya es una eternidad, sí. Pero la verdad es que solo han pasado 6 meses y hemos hecho tantos avances, no solo científicamente, sino que también entender un poco cuáles son las fallas y los problemas que tenemos, especialmente en la salud pública de todo el mundo. Quiero también recordarles que hay que continuar a reforzar la investigación científica, reforzar nuestras entidades educativas, nuestras universidades, porque al final de ahí es que vienen no solo las personas que tienen la capacidad de innovar, la capacidad de descubrir, la capacidad de poder crear estas iniciativas, estas nuevas métodos para poder resolver estos grandes problemas que nos enfrentamos en el mundo. Y obviamente es para ayudar al final de que vivamos en un mundo mejor. Así que adelante, es un placer obviamente como hondureña de poder estar participando dentro de estos grupos, pero al mismo tiempo obviamente proveer mi apoyo y mi ayuda en lo que más que pueda, obviamente a Honduras. Así que aquí estoy pendiente para cuando me necesiten. Les mando un saludo muy cordial a todos. Muchas gracias, doctora María Elena Bottazzi, nuestro cariño especial y reconocimiento porque ustedes sin importar la distancia geográfica y los trabajos que tienen conectados con el mundo científico, nunca se olvidan del terruño donde nacieron. Gracias por todos esos esfuerzos y cooperación. Doctora Berenice Molina, usted me dejó inquieto con los grupos prioritarios que tendrían que aplicársele primero la vacuna cuando ya la tengamos aquí en el país. Me gustaría que ampliara sobre esto inmediatamente después de los consejos comerciales, igual aquí con Piedad Huerta, representante de OPS-OMS en Honduras. Doctora Berenice Molina, jefa del programa ampliado de inmunizaciones, hábleme deme más elementos sobre las prioridades de los grupos poblacionales prioritarios cuando ya tengamos la vacuna. Y yo hablo así con optimismo porque sé que la vamos a tener, pues. Sí, claro que sí. Bien, es importante informar que para la definición de los grupos prioritarios a vacunar en el caso de esta pandemia, primero tenemos que contar con una vacuna desarrollada
para conocer, porque en este momento existe mucha incertidumbre, no sabemos si las vacunas que se están desarrollando tienen diferentes grupos de edad de aplicación, tienen restricciones, algunas no se pueden aplicar a embarazadas, algunas no se pueden aplicar a madres lactando, algunas no se pueden aplicar a poblaciones inmunodeprimidas, etcétera. Entonces, con toda esa evidencia que se genere ya cuando tengamos la vacuna o las vacunas aprobadas, la Organización Mundial de la Salud emite unas pautas o unas guías y recomendaciones sobre los grupos prioritarios a vacunar en función de las vacunas desarrolladas en ese momento. Y sin embargo, de manera preliminar, la Organización Mundial de la Salud, teniendo evidencia del comportamiento epidemiológico de la COVID a nivel mundial, es decir, de la carga de la enfermedad, de qué grupos son los que se están enfermando, de qué grupos son los que se están hospitalizando, de qué grupos son los que están falleciendo, de qué grupos son los que se van a complicar si se infectan. En función de toda esa evidencia epidemiológica de la enfermedad, más la científica que generará la vacuna, se definen los grupos prioritarios a vacunar. Y es así como ya se ha definido a nivel mundial que todos los que vamos a tener acceso a ese 20% de vacunas para la población total, el primer grupo a proteger son los trabajadores de la salud. Y esto está ya definido, ahí ya no va a haber cambio. Entonces los trabajadores de la salud es el primer grupo. Los países recibiremos, una vez que nos hayan notificado, porque a finales del mes de julio, la Junta de la Alianza Global de la Vacuna le va a confirmar al país si está aprobado el apoyo para recibir ese mecanismo anticipado de mercado y recibir ese 20% de vacunas, comprando una parte o teniendo acceso a un precio diferenciado, pero vamos a recibir inicialmente solo para el 3% de la población hondureña. Cuando hablamos de 3%, estamos hablando de un promedio de 270,000 dosis que tendrán que ser destinadas a ese grupo que está en primera línea, que son los trabajadores de la salud, tanto del sistema público como no público, pero también hay otro grupo esencial ahí, que son los grupos esenciales, aquellos grupos que son necesarios para que continúe funcionando un país. Y tuvimos la experiencia con la pandemia de influenza H1N1 y definimos algunos grupos esenciales. Esos grupos esenciales, estamos hablando de las autoridades, estamos hablando de los bomberos, del servicio de energía, de luz, de telecomunicaciones, de los medios de comunicación. Allí entran los comunicadores como grupos esenciales, de los trabajadores de farmacia, de los trabajadores de gasolineras. Bueno, vamos a tener la vacuna. Todos esos grupos que son esenciales para que funcione el país van a ser vacunados en una primera etapa junto con los trabajadores de la salud. Luego el país recibirá el 17% restante de la vacuna en tramos, o sea, no la va a recibir toda, va a recibir por partes. Por tanto, tiene que haber una planificación cuidadosa y saber que los siguientes grupos que está recomendando la Organización Mundial de la Salud son los adultos mayores. ¿Por qué los adultos mayores? Porque estamos viendo, de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la COVID, que es uno de los grupos que si se enferma, muere en un alto porcentaje. También los enfermos crónicos con alguna comorbilidad. Ese es otro grupo prioritario. Entonces, esos son los siguientes grupos que se van a ir protegiendo. Y luego, cuando ya se haya cubierto el 20% de la población de todos los países que han asumido un compromiso de interés con ese mecanismo COVAX y la producción mundial sea suficiente, los países van a poder comprar vacunas para otros grupos que son prioritarios para el país. Y entonces esto es importante porque hay mucha expectativa con tanta noticia. La doctora Botassi ya aclaraba y es importante decir que cada vez que se termina una fase de la vacuna, se cree que la vacuna ya está lista. No, recién estamos entrando a la fase 3 de 4 vacunas y esa fase generalmente dura de 4 meses a 6 meses. Y la primera vacuna inició la fase 3 en el mes de junio. Estaríamos esperando que la primera vacuna que concluya la fase 3 lo haga a finales del mes de octubre, pero eso no significa que ya va a estar la vacuna. Hay que registrarla, hay que licenciarla, hay que producirla y luego hay que aplicarla
a la población. Entonces es importante, estamos alegres, claro, por el avance acelerado. Usted lo decía, las vacunas tradicionales antes tardaban en desarrollarse de 7 a 20 años. Y con esta vacuna de la COVID, el promedio que se espera en el desarrollo es de 12 meses a 18 meses. O sea que estamos avanzando, las noticias son alentadoras, pero tenemos que dar información clara a la población para no generar expectativas. La vacuna no va a solucionar el problema de la COVID. La vacuna es una intervención de salud pública adicional para controlar la pandemia. Tendremos que seguir con las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, que son medidas que no solo contribuyen a la COVID, sino que para el control de otras enfermedades transmisibles. Muy bien explicado, doctora Berenice, muy bien explicado. Otro insumo muy importante para que usted conozca: Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, ya no diga Holanda, Países Bajos es el nombre oficial, han suscrito un contrato para el suministro de 400 millones de dosis de las vacunas contra el coronavirus que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca. La vacuna estará disponible para todos los países de la Unión Europea. Lo que hablábamos al comienzo del programa, es decir, los que tienen más posibilidades económicas están garantizando proveerse de la vacuna. Todos los países de la Unión Europea podrán adherirse al contrato, según ha informado el Ministerio de Sanidad alemán, que ha explicado que la vacuna podrá estar disponible en el mejor de los casos a finales de este año. Bueno, hay mucho optimismo de que a finales de este año podríamos tener la vacuna de Oxford. Y mire que me llamaba la atención. O cualquier otra, porque sí, o cualquier otra, sí hoy mismo, ayer teníamos 3 vacunas en fase 3. Hoy hay 5 en fase 3, decía la doctora Berenice 4. Sí. Una más se acaba de sumar. Sí. O sea, esto se está moviendo continuamente, se está moviendo frecuentemente. ¿Por qué? Porque hay un proceso acelerado, se hizo un proceso acelerado para producir las vacunas y también medicamentos. Eso es un acta de aceleramiento. Entonces se está moviendo, así, o la de Oxford o cualquier otra. Realmente es, aquí en la fase 3 lo que se va a medir es la seguridad y la eficacia de esas vacunas, y ahí es donde una vacuna puede rebasar a otra y porque resultar ser más efectiva, porque resulta ser más fácil de aplicarse, porque cumple con otras características primordiales que ha dicho o que se han establecido en este consorcio y que la OMS ha descrito. Tiene que tener por lo menos esto para pasar la aprobación de ser una vacuna para aplicación mundial. ¿Qué regalito de Navidad tendríamos si se nos anuncia ahí como por el 20 de diciembre que ya está la vacuna plenamente corroborada su eficacia, ¿verdad? Sería bello que este diciembre tuviésemos una información de ese tipo. Sería fantástico, aunque repetir lo que ha dicho la doctora Berenice, lo que han dicho los demás. Por favor, no lo tomen como algo simple, sencillo. Es un proceso muy complejo que requiere de un enorme trabajo a nivel mundial y a nivel de cada país, y en el que todos tenemos que estar bien informados y ser partícipes para poder entender bien cómo se va a manejar el tema de la vacuna en cada país y aquí en especial en Honduras. Mensaje final de la doctora Ida Berenice Molina. Adelante, doctora. Bien, decirle a la población hondureña que a nivel mundial existe un proceso acelerado de desarrollo de vacunas y que la Secretaría de Salud, en cumplimiento a ese rol rector de la política de inmunización, de manera responsable, ha iniciado ese proceso de acelerar el acceso a la vacuna a través de todas las instancias mundiales posibles, y así como la planificación de la introducción cuidadosa y ordenada de esa vacuna en beneficio de la población. Decirles que las vacunas son la intervención en salud pública más costo efectiva. Decirle a la población que la vacuna vendrá a ser una intervención adicional para controlar la pandemia, que se requiere de la participación y de la colaboración de todos. Necesitamos mantener una alianza con todas las instancias de médicas, de la academia,
de la sociedad civil, de los organismos de cooperación externa en el marco de este equipo de integración nacional para llevar a cabo este proceso de introducción de la vacuna de manera ordenada. Muchas gracias, agradecer, licenciado, por este espacio que nos ha brindado. La doctora Berenice Molina, jefa de programa ampliado de inmunizaciones. La pausa comercial y también vengo con el mensaje final de la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa y hay que decirlo, porque en medio de las dificultades, de los problemas, de las denuncias, de aspectos inauditos que han ocurrido en la pandemia, miren que hay que recordar que Honduras, y me lo estaba recordando Piedad, es uno de los países, y esto es irrefutable lo que voy a decir, referentes en cuanto al sistema de vacunación. Ya lo habíamos dicho hace unos 15 años aproximadamente, que éramos un país ejemplo en cuanto a vacunación. Pero bueno, las cosas buenas se nos olvidan, pero hay que recordarlo en este momento que vamos a otro proceso de vacunación producto de esta pandemia. De hecho, hay que esperar que esté la vacuna lista, ¿verdad? Y que lleguen las vacunas al país. Pero es bueno decirlo, que debemos tener confianza, y en efecto me inspiró confianza escuchar a la doctora Berenice Molina, la seguridad de que se está trabajando para que cuando ya tengamos la vacuna en el país, todo se haga con orden, que sepamos las prioridades y que no haya aquella controversia de que miren que están vacunando a estos y a nosotros no, sino que sepamos con anticipación que esto reúne y tiene protocolos, un proceso de vacunación en una pandemia como esta, atípica, que nunca la habíamos experimentado los seres humanos. Así es. Piedad. Así es. Estamos frente a un hecho sin precedentes, una pandemia sin precedentes, que le ha dado la vuelta al mundo y nos ha puesto al desnudo en todas las debilidades que tenemos en los países, en muchos sentidos, pero en los sistemas de salud, precisamente, lo decía Sir Salvador Moncada, esto debe de dar una vuelta en el pensamiento de cómo se estructuran y de cómo se dota de insumos a los sistemas de salud en el mundo. Como mensaje final, entonces, definitivamente reconocer, siempre lo he reconocido, Honduras es un país que tiene un programa ampliado de vacunas reconocido a nivel mundial, premiado, y que con ese equipo estamos trabajando para, como organismo internacional de salud, colaborar con la información técnica que se tenga a la mano, la última que vayamos teniendo, para irnos preparando de la mejor manera posible. Decirle a la población que hay una luz de esperanza, pero que es muy complejo todo lo que está sucediendo alrededor de la vacuna, y que pensemos que la vacuna es un componente muy importante, sumamente importante, pero no lo es todo. Tenemos que bajar la propagación de la epidemia, y eso solo se logra con la corresponsabilidad, con el compromiso de todos y cada uno de nosotros para parar la transmisión de esta enfermedad. Y eso es atendiendo las medidas de bioseguridad necesarias, quedándonos en casa si no hay necesidad de salir, y si salimos, salir con los medios de protección necesarios, la mascarilla, el lavado de manos continuo, el gel con alcohol y el distanciamiento físico, que es fundamental. Y que bueno, estamos pensando que aunque todavía hay una carrera entre todas estas vacunas por llegar a la meta, sea lo que sea que salga, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud estamos trabajando fuertemente para que los países de las Américas y los países del mundo tengan acceso equitativo y asequible a la vacuna sin importar su condición económica, y que la vacuna pueda llegar a todas las poblaciones que lo requieren sin que sean considerados países de segunda o de tercera. Así es que en eso estamos trabajando, y esa es nuestra obligación como organismo internacional especializado en salud.
Piedad, como siempre, muchas gracias, muy gentil por acompañarnos al programa. Un placer, Renato, y lo veo que se sigue cuidando mucho, se ve usted muy bien. Siempre cuando termina, me deja ese mensaje de estímulo, Piedad Huerta, representante de la OPS-UMS, así que se lo agradezco, porque me ha cargado las baterías por lo menos 48, 72 horas. Perfecto, de eso se trata. Saludos a su familia. Igualmente, sé que gracias. extraña México, no ha podido ir a México no en hemos podido este ir. año, pero bueno, está adquiriendo una experiencia bárbara e inolvidable aquí en Honduras. Sí. Definitivamente estoy en el lugar que debo estar en este momento. Muy bien. Y me siento muy bien. A todos muchas gracias, buenos días, los invito para que sigan con nuestra programación, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.